Listo, Sergio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, hola a todas, todos. Un aviso, envié por correo tradicional a la coordinación, más precisamente a Enrique, un conjunto de textos digitalizados en los que podría decir me inspiré o usé para dar este curso. Aclaro, creo que ya lo aclaré en algún momento, que no se trata de materiales de lectura obligatoria, pero me parece que es un piso para quien quisiera profundizar el tema, obviamente acompañados de las cosas que hemos trabajado en los encuentros, quizá también para conocer el estado del arte en un conjunto de problemáticas de la vida universitaria, en especial, por supuesto, lo que hace al objeto de este curso, que es el tema del financiamiento, ¿no? Cuando Enrique lo reciba, seguramente va a tramitar así para que se suban a la plataforma, que lo puedan disponer, usar, consultar, hacer las críticas, ampliar el abanico de todo lo que se puede trabajar en este curso. Bueno, lo que quería plantearles hoy es que cuando encaré este curso, cuando finalmente arrancó este curso, nunca me intenté poner así el ropaje de experto. Prefiero identificarme como un organizador de acceso a determinadas fuentes primarias y secundarias de información, alguien que tomó la responsabilidad de hacer un mapeo de puertas, de ventanas, a través de las cuales es posible ingresar en este complejo nudo que tiene a la financiación universitaria como expresión de sentido, pero que a la vez permita mirar críticamente el proceso inercial de construcción de lo que es la vida universitaria en Argentina, fundamentalmente o centralmente desde la recuperación de la democracia, pero con un particular interés en las transformaciones que hubo durante los años 90, ¿no? Ustedes recibieron copia de algunas respuestas que recibí en el camino de la búsqueda de información clave para leer cómo funciona el financiamiento del sistema universitario. Pienso que las dificultades de acceso a la información que a nosotros nos interesa, que de común nos interesa, me imagino, a todas y todos los que participamos acá, está parada en un conjunto de factores, ¿no? Hay algo de burocracia, hay algo de opacidad, hay algo de apropiación privada de información pública, hay algo de comportamiento inercial, de que como las cosas se hacían así, se siguen haciendo así, hay algo de comodidad en el sector público respecto de la construcción de información pública, quizá en algunos otros haya desinterés o desprecio por quienes de la órbita pública, sea el gobierno nacional como las autoridades de las universidades nacionales, tienen algún tipo de responsabilidad sobre los fondos que administran. Entonces, a partir de la sugerencia que hizo Enrique del último encuentro, y dada la altura de este curso, hoy estamos en el cuarto, me parece que sería bueno plantearse algunos objetivos, o algunos propósitos, algunas metas, que yo las dividiría en dos grupos, ¿no? Por lo menos mi sugerencia. La primera tiene que ver con el trabajo final. A esta altura, si bien yo tengo algunas ideas, algunos borradores sobre lo que imagino para el trabajo final y para la evaluación de este curso, me parece que sería bueno pensar en el diseño del trabajo final en modo colectivo. Para eso me parece que sería bueno combinar, reitero, algo de trabajo colectivo con algo de trabajo individual. Que este curso permita unir la experiencia, multiplicar lecturas, estimular la transformación del contenido del curso en la construcción de voluntades, digamos, para abordar el tema del financiamiento, entre otras cosas, más allá de la coyuntura de estos 6 encuentros. Y lo digo también más allá de la evaluación individual, que es imprescindible, es una formalidad que está asociada con las características de cualquier curso, que va a haber una evaluación personal. Pero la invitación entonces es esta, una primera cuestión que quiero plantear. Y la segunda, que es una invitación, es aportar a la creación de sentido vinculado al derecho de acceso efectivo a la información pública, en este caso por parte de la
comunidad universitaria. Ahí, Se escucha una voz por ahí. Aldo, ¿podrías silenciar el micrófono, por favor? Creo que lo podés silenciar vos. A ver. El asunto es que mi mujer... ¿Dónde lo final? ¿Dónde lo...? A ver, ¿cómo lo silencio? Ese tema y que tendría que ir a la facultad. Esa... Está mal ni nada. Bueno. Para mientras tanto, intento... Bueno, digo, Vale. dos cuestiones. Una, diseñar el trabajo final en esta doble dimensión, ¿no? La individual, que tiene que ver con la evaluación, y la colectiva como proceso de construcción y de recuperación de lo que aquí se hizo, o de lo que no se hizo, y me parece que sería por ahí interesante plantear y conversar. Y la segunda cuestión, o el segundo objetivo, o el segundo ámbito donde me parece que podríamos conversar en el sentido que planteó Enrique en el encuentro, es, decía yo, aportar a la creación de sentido vinculado al derecho efectivo de la información pública por parte de la comunidad universitaria, y no hablo solamente de las estadísticas disponibles, o de las estadísticas livianas como las que usualmente trabajamos. Estoy pensando en otra cosa, en lo que yo llamaría el uso social de la información para formular lecturas críticas sobre el funcionamiento y rol de las universidades nacionales, y a la vez para imaginar transformaciones siempre incómodas para quienes navegan en el statu quo. Y yo no lo circunscribo a la publicidad de los actos de gobierno, aunque también me parece importante, sino al derecho a proyectar por fuera de los estrechos límites que se desenvuelven, o en los que se desenvuelve el patrón estructural del mundo universitario. Entonces, hecha esta invitación, entonces, quisiera arrancar por conocer, los invito a, si quieren en este orden, las expectativas que las y los despertaron para participar de este curso. Con eso vamos a trabajar en la primera parte del encuentro de hoy, y después voy a compartir algo de información dura sobre presupuesto, planteles, población universitaria, carreras, lo que alcancemos a trabajar, y lo que no quedará para otro encuentro o para la bibliografía que sugiero. Bueno, a quienes no saludé porque recién se incorporaron, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Entonces la invitación es esa. Primero quisiera conocer eso, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tenían o que siguen teniendo respecto de este curso? ¿Hacia dónde lo ampliarían? Y pensar en esto, en el diseño de la evaluación final, sobre todo en el sentido que lo planteo, no solamente la dimensión individual, sino la dimensión colectiva. ¿Qué hacemos con el contenido que he compartido con ustedes, con las fuentes con las que he trabajado y que podemos potenciar? Y si se imaginan, construir algo por fuera del curso respecto de esta problemática, ¿no? Cedo la palabra unos minutos hasta donde dé, y después arranco con lo que tenía planteado compartir con ustedes hoy. ¿Para qué este curso? ¿Para qué dijeron que sí? ¿Para qué se metieron? ¿Qué es lo que quieren sacar en limpio? ¿Cómo les parece que podemos exprimirlo de otra manera? Potenciarlo, mejorarlo. Bueno, empiezo yo, Jorge. Jorge, sentime. Sergio, te Yo cambio soy el Jorge nombre. o Ariel, te digo alternadamente, soy Jorge o Ariel. Jorge suena muy parecido a Sergio, y Ariel Está por mi bien. apellido, ¿viste? Está bien. No, mientras está, no, está muy buena la inquietud, y es importante que cada uno plantee. Mira, en mi caso ha tenido como un doble Sí, propósito. Por un escucho. lado, en carácter de coordinador, que fue como una iniciativa que se tomó en su momento cuando estaba la posibilidad de, bueno, proponer estos cursos. Y lógico que a nosotros desde el Centro de Pensamiento Crítico es un tema que notábamos como una vacancia y que era importante atenderlo con la expectativa de, bueno, instalar un tema y que sea un tema que yo entiendo que es complejo de introducirlo, de tener, digamos, seguidores, por decir de alguna manera,
porque yo creo que eso está relacionado con la característica de lo que es el cogobierno universitario, en mi opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cogobierno universitario, la participación, va adquiriendo determinadas características donde pareciera ser que no es importante contar con esta información cuando uno está cumpliendo funciones de gobierno. En general, en la vida de un docente, más de una vez nos toca estar, en la mayoría de los casos, no digo en todo, cumplir alguna función como consejero o estar en algún otro cargo de responsabilidad, etc. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pensamos que el centro podría colaborar con armar un curso de eso, y por eso fue las vueltas que estuvimos dando y que por supuesto pudimos coincidir contigo. Eso de un marco general. Y en lo particular, bueno, a mí me interesa mucho el tema del financiamiento, más allá de mi formación, pero porque entendía que era bueno ir a algunas particularidades, que ha sido el rumbo que ha tenido el curso. Y yo creo que estas particularidades nos ayudan a entender algunos por qué, de cómo funciona, o algunos por qué, cómo es el discurso, ¿no? O sea, vos planteaste en más de una oportunidad el tema de las rendiciones de cuentas. Y bueno, hay toda una zona negra. No quiere decir que las universidades o las autoridades hagan cosas malas o buenas. Lo concreto que no es lo que se dice, ¿no? Por ejemplo. Y creo que también, bueno, esto a uno le reanima de información. En mi caso particular, más allá de conocer algunos temas, uno no tenía la gimnasia, y yo creo que este es el valor que tiene, de cómo entrar a los distintos lugares, porque esto es como vos nos brindás, entre otras cosas, como una gran biblioteca. Y me parece que esto es útil. No sé si tanto que la pueda llegar a utilizar yo, pero sí, yo estoy convencido que hay mucha gente con la cual comparto y estoy, que alguna de las bibliotecas que vos has marcado, algunos cajoncitos, van a ser útiles. Por de pronto a mí me ha sido útil por algunas cuestiones en particular, varias de estas cosas. Así que, digamos, esa es la expectativa. La expectativa es doble, y la expectativa es, bueno, que concluya, bueno, bien como viene desarrollándose el curso, ¿no? Hasta ahí lo mío, Sergio. Bueno, gracias. Expectativas, utilidad de este curso, reorientar el curso para que sea más útil en determinados aspectos. Bueno, voy a tomar la palabra yo. Si alguien desea, le cedo la palabra. No. Y bueno, yo por una cuestión de trayectoria académica, cursé finanzas públicas y planificación con Quique. Después me tocó hace unos 27 años atrás ser funcionario del Estado provincial, armar el presupuesto de un área que era Secretaría General de Gobernación, defender ese presupuesto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que presidía casualmente mi profesor, que era don Enrique Lorza. Y bueno, uno siempre está interesado en saber cuánto dinero le llega a la universidad, cómo se distribuye, las disputas que hay en el Consejo Superior, cómo se da la distribución por universidades, cómo llegan a los departamentos, y saber el monto y la ejecución de ese dinero. Entonces, es interesante, más allá de que nosotros sabemos perfectamente, hoy por hoy, el presupuesto ha sido reconducido, que es el mismo presupuesto del año anterior, y bueno, se les están entregando pequeñas partidas de refuerzo, pero de cualquier forma es muy interesante cómo se produce desde el Congreso de la Nación hasta llegar a la universidad,
y una vez que llega a la universidad, cómo se hace ese proceso de distribución de los dineros. Y es muy interesante, y digo más allá de que los presupuestos de la universidad se aprueban en el Consejo Superior, eso sale por una ordenanza, son públicos. El presupuesto de cada una de las facultades se aprueba en los consejos, también es un documento público, pero de no fácil acceso. En eso coincido plenamente, y tampoco es de fácil acceso ver la ejecución del presupuesto propiamente dicho. Es decir, a ver, la universidad nuestra es mucho más chica comparada con el Rosario, Córdoba o la UBA, que tiene presupuestos enormes, ya lo hemos visto a partir de lo que vos nos mandaste. Bueno, ahí digamos, podemos encontrar muchos grises. Esto no indica que en la nuestra haya o no haya, no sé, la verdad, yo no puedo afirmar ni negar nada. Pero en el caso nuestro es más fácil hacer el seguimiento de partidas, de cuánto es, cómo se gastó, cómo se ejecutó, porque somos menos, pero no todo el mundo lo sabe. Y casi diría que es un porcentaje tan ínfimo, como lo dijo Quique porque participó mucho en los distintos órganos de conducción de la universidad, son poquísimos. Y no sé si los gremios, hoy tenemos creo que 3 gremios funcionando en nuestra universidad, tienen tanto conocimiento sobre esta temática. Yo creo particularmente, y en esto a lo mejor hago una afirmación incorrecta, hay mucha desinformación. Mucha desinformación, y el porcentaje hasta estimaría que el 5% del total de la población universitaria, incluido alumnos y no docentes, es la que sabe cómo se ejecuta y cuáles son los procesos. El 95% ignora completamente cómo es el funcionamiento del presupuesto y del gasto en la universidad. No estoy indicando absolutamente nada que tenga que ver con la ilegalidad, por supuesto. Por favor, esto que se entienda claramente. Pero sí hay mucha ignorancia, y la verdad que el material y todo lo demás que has proporcionado es excelente. Hay un dato que yo ya lo tenía, que por indagación propia, y que no tiene que ver exactamente con la clase, pero sí el dato es importante, ver el porcentaje de egresos de las universidades públicas y de las universidades privadas. De la universidad privada tiene un porcentaje mucho más alto que de las universidades públicas. Y de Serían la los universidad, graduados y graduadas. A la exactamente, estoy graduación. hablando de graduados. Cuando digo egresos estoy hablando de graduados. Y nosotros teníamos, por los datos, yo estoy en un programa de desarrollo institucional donde se trabajan los datos estadísticos, que está pegado en la página web de la subsecretaría de acreditación, y ahí uno puede relevar toda la información, pero es información académica, claro, no es presupuestaria. Y empieza a tomar los datos, puede sacarlo por carrera, por facultad y demás, y el promedio va del 7 al 11%. Y la universidad privada no supera, está entre el 20 y el 30%. Entonces, eso es una cosa que se da, porque eso lo comparé a nivel nacional, digo, bueno, es nada más que se repite a nivel nacional, y en algunos casos es mucho más crítico, y yo creo, y esto, bueno, que si le damos letra a Milei y a toda esta gente de la derecha, porque es una derecha espantosa la que tenemos, ni siquiera una derecha culta, entre ellos, bueno, el PRO, algunos radicales que se olvidaron de que el partido nació rechazando
al conservadurismo y se volvieron de derecha conservadores, si le damos estos datos son muy peligrosos, más allá de que son datos públicos y que todavía no lo han podido analizar o relevar o comparar. Pero en el mandato del 2015-2019, Finocchiaro sí trabajó sobre esos datos y sí los hizo públicos y empezó con una crítica a demoler poco a poco lo que es la educación universitaria, gratuita y restricta y de calidad. Por eso, digamos, hay cosas para ver, hay cosas malas, hay cosas buenas, y creo que el tema de la información presupuestaria debiera ser pública. Es decir, coincido plenamente con la propuesta del curso, con tu propuesta, Sergio, y que cualquiera puede acceder a la información, porque es parte de lo que nosotros conocemos como la república, es decir, el acceso a la información de las acciones que produce el Estado o cualquier organismo del Estado, que el ciudadano pueda acceder, y acceder fácilmente, ¿no? Que tengas que pedirle a uno, a otro, a otro, a otro, y te manden una parte de lo que vos querés saber. Esa es mi reflexión. Gracias. Otro. Expectativas, uso y utilidad de este curso. Reconducción de los objetivos del curso. Bueno, puedo tomar la palabra, Sí. si les parece. Saqué la cámara porque Se te cuelga, Emilio. no tengo dudas. A ver ahí. Un poco mejor. Yo no te veo, pero... ¿Pero me escuchan? Sí, sí. Ah, por eso, saqué la cámara por eso Te mismo. escuchamos porque- bien. Sí. Bien, Perfecto. porque saqué la cámara por cuestiones de soporte Dale. y medial. A ver, yo voy a reiterar algunas cosas que yo dije. No me queda más que eso. Yo lamentablemente me perdí la segunda clase, que entiendo que se trabaja un poco algunas de las inquietudes que tenía. Pero inicialmente hay como, si se quiere, un aspecto general que me interesa, que son las relaciones entre producción social del conocimiento y condiciones de reproducción sistémica, digamos así, pensando sobre todo en escenarios bien locales, digo, países como Argentina, en el enclave internacional, digamos. Y conforme a eso, si se quiere un aspecto más concreto, tiene que ver con la... Más que, a ver, creo que el curso me puede brindar algunas pistas para pensar y seguir pensando los procesos de producción de conocimiento y de apropiación del conocimiento social. ¿Sí? No sé cómo, no sé en qué sentido, pero bueno, es cuestión de ir entrando en lecturas, entrando en datos, y después los puentes analíticos uno los va construyendo muy despacito. Finalmente hay una cosa que quizá me inquieta, que es más reciente, y que tiene que ver un poco con las temáticas que vengo trabajando, y es el modo en que se ha volcado, bueno, la Universidad de San Luis tiene como un vuelco cada vez más hacia hacia la difusión de conocimiento, lo voy a poner muy entre comillas, hacia lo que se puede entender como los sectores populares, los de abajo. La Facultad de Humanas en particular tiene ese corte, pero se ha visto un viraje en la universidad en general hacia una práctica en donde se articulan diferentes actores que invocan al gobierno provincial, con todo lo que eso implica acá en San Luis, y la última movida de hace un par de semanas ha sido la articulación con la Universidad de Oficios para procesos de formación asociados a la asistencia social, al plan de inclusión para los que estamos acá, digamos, que se entiende. Entonces hay como una especie
casi, casi de concertación entre Estado provincial y universidad para darle mayor solvencia y articulación a lo que son los planes de existencia como una fantasía de progreso y desarrollo para la gente. Digo, eso es un gran, digo, lo podemos ver bien, lo podemos ver mal, pero lo mío no es valorativo, digo, es lo que está pasando y ahí hay que poner un ojo, a mi criterio, de cómo el conocimiento está virando hacia ciertas relaciones funcionales, digamos, que para mí son muy problemáticas. Entonces, bueno, si eso tiene que ver mucho con qué pasa con el presupuesto, me interesaría verlo, pero bueno, no sé cómo, a eso me refería. Bueno, esas tres cosas. Gracias, Emilio. ¿Alguna otra opinión, sugerencia, recomendación, crítica, reformulación? Sigo yo. Aldo. Partiendo de una cuestión conceptual, ¿no? Opino, pienso, que la Universidad Estatal Argentina, nuestra universidad, es un campo de lucha entre las corrientes políticas, ideológicas, entre todos quienes pugnan de un modo u otro por la orientación de las cuestiones que definen la vida en la Argentina. No me extiendo sobre eso, lo digo solo como un marco. Creo que, yendo al tema específico, hay dos rubros que son los principales en el manejo práctico concreto de la universidad, que son el manejo de las finanzas, el manejo del presupuesto, del dinero, de los recursos económicos, y el otro, por eso digo recurso económico, que no es solo el presupuesto oficial. La otra vez lo dije, creo que hay recursos económicos, según los casos, pueden ser muy importantes, fuera del presupuesto. Entonces, el de los recursos económicos y el de los cargos. El manejo de la universidad en la práctica se hace a través, creo, principalmente de esos dos rubros. Sobre la cuestión esta específica, la de los recursos económicos, yo diría un título más amplio que presupuesto, que es ese, recursos económicos, que incluye propio producido, subsidios y demás. Creo que predomina una absoluta opacidad. Opacidad para ser benévolo, ¿no? Sí, por eso lo planteé con sutileza, me puse opacidad, sí. Sí, para ser benévolo, para no decir oscuridad. Creo que esa oscuridad con la cual se maneja, de todos modos, cuenta con una actitud que Enrique, creo, comentaba, como especie de ignorancia o desinterés, si no interpreté mal, de parte no solo de una gran parte de la comunidad universitaria, sino incluso de quienes en cargos directivos, consejos directivos, etc., subestiman absolutamente este tema. Yo hice una pequeña experiencia cuando fui consejero directivo en una facultad en Rosario, yo con el grupo con el cual trabajábamos, ¿no? Y logramos que la facultad estableciera que año a año se presentaba en el consejo directivo
con una pelea. Por ahí se presentaba en el mes de junio el presupuesto para el año. Pero se presentara el proyecto y cada año se presentara el balance de lo ejecutado. Y creo que fue un éxito en ese sentido, pero no fue un éxito en cuanto a lograr que hubiera un interés extendido sobre el tema. En ese sentido creo que no lo logramos. De paso, un detalle, lo que logramos fue, yo les llamo, discúlpenme los especialistas en el tema económico, financiero, contable, un presupuesto traducido a lenguaje humano, no un presupuesto técnico, contable, que lógicamente para el que no está en el tema es muy difícil. Se vuelve como una forma práctica de la opacidad. Me parece que, digamos, mi expectativa es en qué medida el curso puede contribuir, por un lado, a crear conciencia en el sentido de que para procurar una mejor política universitaria, eso implica preocuparse, entre otras cosas, también por el manejo de los recursos económicos. Crear conciencia en ese sentido. Y la otra expectativa es la de si podemos encontrar o arrimar alguna cosa en cuanto a qué hacer o cómo hacer para penetrar en alguna medida esa opacidad. Yo siento como que en muchos años de militancia en la universidad me vengo dando la cabeza contra la pared en ese sentido. Eso es. Gracias, Aldo. ¿Otras sugerencias, opiniones, expectativas? Sí. Vero. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mi interés, yo me desempeño como docente, investigadora en el campo de la política educacional para carreras de profesorado, de distintos profesorados de la Universidad Nacional de San Luis, de la Facultad de Ciencias Humanas, y esto tiene que ver un poco con una línea de continuidad. En el 2018 participé de un encuentro que se hizo en el Centro Pedro Paz, que justamente fue la conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria, y la idea era, en ese encuentro fue que se plasmó en un libro, donde bueno, Enrique Lorza, Julio Gambina, Beatriz Raslan eran los organizadores y coordinadores de ese encuentro, y la idea era justamente poner en el tapete de la discusión, o sea, reactualizar la agenda pendiente que sigue teniendo la Universidad Pública Argentina, o sea, como aquellas banderas, o sea, no era verlo con una mirada romántica al movimiento reformista del 18, sino pensar en la actualidad y en la plena vigencia que tienen muchas de las cuestiones, y fundamentalmente a mí, la de la autonomía universitaria. Y creo que esto está en directa relación con de dónde viene, qué pasa con el dinero, qué pasa con el financiamiento y de dónde vienen. Eso yo celebro este encuentro, digamos, porque a mí me ilustra en tener un diagnóstico sobre el estado de situación actual de las universidades públicas. Como sugerencia o como interés futuro, quizás como una segunda parte, no sé si se incluiría, es pensar en las fuentes de financiamiento, o sea, sabiendo que la gran mayoría de lo que viene para el presupuesto de las universidades va para solventar salarios frente a una planta docente que no crece, a pesar de que se siguen creando, anexando carreras, pero es a costa de superexplotarnos a los que ya estamos. O sea, no se designan, no se nombran docentes, no se regularizan las condiciones de trabajo de los docentes, y encima lo que viene a las universidades va para pago de salarios. O sea, sabemos esto de la generación, habilitado por la Ley de Educación Superior, la generación de recursos adicionales vía fundaciones, vía venta de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, saber eso, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento?
el papel que determinados organismos, los organismos internacionales, pienso, no sé, dentro del Grupo Banco Mundial, el CFI, la Corporación Financiera Internacional, qué papel pueden estar tallando en ese momento. Y digo, para mí es crucial también poder entender, vos habías comentado lo que había pasado con la lumbrera, ¿no? Que ya se dinamitaron todo el cerro. Es crucial para entender porque eso, un poco de lo que se decía con anterioridad, condiciona nuestros procesos de producción de conocimiento, condiciona nuestras prácticas investigativas. O sea, ¿qué pasa con el dinero? Necesitamos, digamos, para poder funcionar en todas estas cuestiones que se requieren dentro de las prácticas universitarias, pero además, ¿de dónde viene ese dinero? Esas cuestiones para mí son importantes, ¿no? O sea, yo recuerdo siendo de humanas, en algún momento tuvimos un proyecto de extensión con una profesora ya fallecida, Olga Pelayes, que, bueno, en realidad lo que hacíamos era exhibir documentales de escasa divulgación en los medios masivos. Uno de ellos era El Mundo Según Monsanto, estoy hablando hace unos años ya. Es una investigación de Marie Monnet-Robin. Y bueno, vino un conjunto de gente, de médicos, de militantes ruralistas en contra de los agrotóxicos, etc. Y recuerdo, siempre cuento esta anécdota con los estudiantes. Dentro de nuestra, fuimos a Mercedes, inventando a la gente de agronomía, muy resistido eso, porque además éramos los de humanas, o sea, los que no teníamos el conocimiento científico que nos avalara. Y era muy difícil arrear, y recuerdo en una oportunidad que estaba en un consultorio, en la sala de espera, un consultorio odontológico, y se acerca un profesor que yo no lo conocía, de la Facultad de Química, mayor que yo, y me dice, yo fui y participé en esa jornada que ustedes hicieron, pero no es lo que dicen, no es lo que dicen ustedes. A ver, pensemos el caso de Carrasco, ¿no? En la UBA, toda la persecución que hubo contra sus investigaciones. Y él me dice, no es lo que han dicho ustedes con esa divulgación de ese video, porque no es así. En realidad el glifosato malo es el Roundup, perdón. Pero nosotros estamos haciendo pruebas con batracio. Y yo pensaba, o sea, cuando uno miraba, o sea, muchos de estos laboratorios de la Universidad de San Luis estaban conectados con APRESID, con muchas de estas, con Monsanto, con Syngenta, digamos, con algunas de las joint ventures que confluyen con estas corporaciones económicas. Y pienso, digo, no era inocuo, no era inocente esto que esta persona me estaba manifestando. O sea, bueno, sí, el efecto directo no se ve que uno rocíe batracios con glifosato, se ve en la progenie. Eso lo digo yo de humanas, pero y en esto digo, ¿cuánto? No es una novedad, digamos, que hay muchos intelectuales que hablan de la empresarialización de la universidad pública, ¿no? El caso de Carrasco para mí es emblemático, y que se llevó la vida de él. Y lamentablemente, digamos, terminó siendo corrido de todos los círculos académicos, científicos, y difundiendo sus investigaciones en medios periodísticos de divulgación masiva, ¿no? Eso, perdón que me extendí un montón. Gracias. ¿Alguna otra opinión, sugerencia, recomendación, descripción de expectativas? Está abierto y tampoco tiene por qué cerrarse hoy. Si nadie tiene una opinión para dar ahora, arranco con el plan original del encuentro, pero... Sí, te quería hacer un Sí. agregadito, Sergio, a raíz de lo que Dale. lo había omitido, pero escuchándolo a Verónica, sería, me parece pertinente, si es posible, digamos, en el tema de financiamiento, la cuestión de ciencia y técnica. Yo por una cuestión particular lo estoy tratando de abordar, pero en general, cuando uno habla del presupuesto de la universidad, lo de ciencia y técnica suele ser como un número, ¿no? Un globo, y que dentro de ese globo se conocen pocas cosas, salvo que uno esté involucrado.
y porque lo más claro muchas veces del presupuesto, por supuesto, es sueldo, obras, porque se ven, pero me parece que por ahí sería bueno si nos tiraras alguna pista de información, ¿no? De lugares para poder terminar armando como un consolidado de ciencia y técnica, porque si hay algo que hemos ido, por lo menos de las clases contigo hemos tenido, es que hemos podido de a poco a lo cuantitativo darle el sentido de lo cualitativo, ¿no? ¿Qué significan esos números desde el punto de vista desde otras? Así que bueno, eso te lo dejo como para completar, por lo menos de mi parte, ¿no? Bueno, eso abre otra cosa, Enrique, que es el tema de CONICET, que está por fuera de esto, que Claro. también está vinculado, porque está Sí, sí, vinculado sí. con el tema de cargos, bueno, con varias cosas. Bueno, no sé si alguien quiere manifestar alguna otra cosa en relación a esto, y si no, les tengo preparado un surtido de información para compartir y algunas puertas como la del señor López para empezar a abrir. Si tienen llave. Bueno, arranco, si por ahí surge alguna otra cosa. Primero, bueno, voy a compartir. Bueno, hoy vamos a ver algo de esto, evolución del presupuesto universitario. ¿Ven la diapositiva esa que está con la franjita roja? Bueno. Bueno, lo que voy a hacer para esto es retomar con algunas cosas que planteé en el último encuentro, para darle otro giro. La primera es esta, para aclarar qué dice esto. Para quien no está acostumbrado a leer este tipo de gráficos, me parece que es bueno aclararlo. Quizá no sea necesario para este colectivo, pero siempre uno a lo mejor parte de algunos supuestos que son las más de las veces falsos. Entonces, en respeto a eso, quiero aclarar qué es lo que plantea esto. Lo que hice acá es muy sencillo. Tomé las transferencias mes a mes, desde 1993, de enero del 93 hasta diciembre del 2021, y cada una de esas transferencias hacia las universidades nacionales la actualicé por inflación hasta abril del 2022, o sea que tuve en consideración la publicación del último índice de precios. Para hacerlo, por el zafarrancho que hubo en materia de construcción de índice de inflación en la Argentina, no quedó otra que armar esta combinación que ahí se plantea. Hay un periodo en el cual tomé como índice de inflación lo que se conoció como índice de precio del consumidor 9 provincias, que uno podría interpretar como una construcción privada, no oficial, pero sobre la base de información oficial. Después la que se basó en la aparición de un nuevo índice al que se le dio cierta confiabilidad. Acuérdense que era más, ya durante cuando Macri era jefe de gobierno, estoy hablando del índice de la Ciudad de Buenos Aires, que nadie discutía, hasta marzo del 2016, porque a partir de abril del 2016, INDEC recuperó la publicación de un índice nacional hasta la fecha. Entonces lo que hago es ajustarlo por inflación. En este transcurso pasaron varias cosas, no solamente hubo devaluaciones y hubo de todo en materia económica, sino que en materia universitaria, entre otras cosas, lo que hubo es creación de universidades, ampliación del espectro de estudiantes, con lo cual, si uno puede llegar a sacar una conclusión negativa en los momentos de caída del presupuesto, como ahí se fija, que aparece a partir del año 2014, esta es una caída nominal que además está agravada por el hecho de que hay un crecimiento, una incorporación de nuevas universidades por un lado, y por el otro hay un crecimiento del número de estudiantes. Con lo cual, si uno lo traduce a presupuesto per cápita, la situación o la caída es peor aún. Digamos que este es nada más que un principio. También había compartido, y quiero volver a aclarar, este grafiquito, que lo que hace es tomar lo que efectivamente se ejecutó en todo el año 2020, en todo el año 2021, y como el año 2022 no está terminado, porque solamente transcurrieron 4 meses,
parto del supuesto, que todavía no está reconducido, parto del supuesto que el presupuesto original que no fue aprobado va a ser la base, porque es la base 2021, sobre la cual se va a construir la ejecución del presupuesto 2022. Ojalá no sea así, porque el deterioro por inflación va a ser muy fuerte, pero si yo me tomo el trabajo de comparar eso, me da esta escalerita descendente, que en el 2021 las transferencias a las universidades fueron inferiores a la del año 2020, que ya eran bajas con respecto a esta serie anterior que mostró el gráfico previo, y de no corregirse la asignación presupuestaria a las universidades nacionales, este va a ser el camino medido en términos inflacionarios hasta abril del 2022. Esperemos que no sea así y esperemos que la lucha de las y los docentes y las y los no docentes hagan posible, y de los estudiantes y las estudiantes, hagan posible que el planchazo del giro de las universidades pegue una reversión. No es lo que muestra la tendencia, y por eso, corrigiendo, en todo caso ampliando algo de lo que planteé en el encuentro anterior, en este gráfico, si ustedes me quieren parar por alguna consulta, porque yo quizá voy muy rápido, paren, griten. Este gráfico muestra periodos determinados. ¿Qué dice acá? Como la información que tenemos disponible del 2022 es la del mes de abril, o sea, el primer cuatrimestre, bueno, la comparé con el primer cuatrimestre de esos años que están ahí. De los años en los que llevamos de la presidencia de Alberto Fernández, del último año en el que estuvo Macri como presidente, y del último año en el que estuvo Cristina como presidenta. Bueno, lo que se nota más o menos claro, el nivel actual, o sea, enero-abril del 2022, de las transferencias recibidas por las universidades nacionales, se parece bastante, todavía no alcanzó a la del 2020, está algo por encima de la del 2021, está por debajo de la última de Macri, que ya fue catastrófica, y si la miramos con respecto al último gobierno de Cristina, al primer cuatrimestre, el último año en el que estuvo Cristina, la caída es como se plantea ahí. O sea, las transferencias son un 34% menos en términos reales, teniendo en consideración la variación de los precios. Y como bien se dijo acá, como casi 90% de las transferencias se destinan a sueldos, la suerte de la masa salarial girada a las universidades es más o menos la misma. Es como que habría perdido en términos de compra un 34% en relación con el año 2015. Si a esto se agrega la creación de universidades y la ampliación de la planta docente, salvo atenuado o mejorado por el cambio en la fracción de antigüedad de las liquidaciones de salarios o la potenciación de algún cargo, en general la tendencia es una tendencia que seguramente se encuentra más o menos en idéntico sentido en el caso de los salarios. Vamos a otro gráfico. ¿Qué es lo que hice acá? Bueno, lo que hice es, desde el 2004 en adelante, que es una serie homogénea, cuál fue el Producto Bruto Interno, o sea, la riqueza social generada en cada uno de los años de la serie, y comparé el giro hecho a las universidades nacionales en comparación con el Producto Bruto Interno. A ver qué peso tiene el gasto universitario en el Producto Bruto Interno. Como ahí se observa, hasta el año 2012, desde el año 2004, hay una tendencia creciente, aunque muy suave, y en guarismos bastante bajo, porque en ningún caso superan el 1%, en el caso del año 2012 llega al 0,8% del Producto Bruto Interno. Léase de esta manera, el 0,8% del Producto Bruto Interno se destinaba en el 2012 a la financiación de las actividades universitarias de las universidades nacionales estatales. Valor que se volvió a repetir en el año 2017, pero no porque haya sido aumentado ni hayan sostenido el poder de compra, sino porque el Producto Bruto Interno pegó una caída y por eso se vuelve a repetir el mismo guarismo. Y a partir de ahí va en descenso. En el año 2021 es uno de los años más bajos de la serie, parecido al del 2008, inclusive algo inferior al 2008, esto es, en el año 2021,
por cada 100 pesos de Producto Bruto Interno, 0,6 o 6 centavos si prefieren, o 60 centavos si prefieren, se destinaron a financiar las actividades de las universidades nacionales. Con lo cual, una primera lectura que uno puede hacer es que el peso que tiene la transferencia a las universidades nacionales, en un contexto en el cual el avance en la ciencia, la tecnología, las investigaciones científicas aplicadas, etcétera, son demasiado relevantes, son muy importantes para salir del atraso que tenemos, están en un nivel bajísimo si pretendemos hacer otra cosa, tal como muestra no solamente esto, sino como muestra una serie de estadísticas públicas poco utilizadas. Vamos a la próxima. Bueno, según el Ministerio de Educación, según la Secretaría de Políticas Universitarias, esta es una especie de mapa radiográfico de la composición del sistema de educación superior que incluye a las universidades y a otros institutos. Les aclaro que esto se los voy a mandar, así que no se gasten en anotar. Yo les mandé la anterior. Bueno, si no lo mandé, lo reviso y cualquier cosa me avisan. Sí, sí, entiendo que está todo al día, salvo lo de Sí, creo que sí. la clase. No. Sí, Perfecto. sí, lo de la clase. Después voy a hacer la aclaración de la información que le mandé a Enrique, que la conté a quienes habían llegado en primer término. Bueno, aquí lo que muestra es la composición del número de entidades, de instituciones existentes hacia finales del 2020. Yo entiendo que en 2021 y 2022 no ha habido novedades, creo que hay una universidad más, o sea que eso no mueve el amperímetro. Sí, no alcancé a armar una serie larga en donde se vea la cantidad, cómo era la configuración del sistema universitario estatal y privado a lo largo del tiempo y cómo lo privado empezó a permear sensiblemente toda la estructura del sistema. Eso lo voy a hacer mucho más despacito porque quisiera entrar para ver la historia de cada universidad privada, que me parece una cuestión interesante a ver. Tal como aquí se expresa, bueno, hay, en el caso nuestro, hay 61 universidades en la órbita estatal, pero de estas 61, solamente 57 son del Estado Nacional, porque hay 4 que son provinciales. No obstante, siguen siendo estatales, pero están financiadas por los respectivos estados provinciales. Hay 49 universidades privadas. La clasificación entre extranjera e internacional es bastante imprecisa en la información estadística publicada, porque hasta donde yo sé, hay al menos 7 universidades extranjeras que operan en el país, no necesariamente con un sede o con una sede académica, porque la mayoría son a distancia, por lo tanto no les daría mucho crédito a esta información que allí aparece, pero sí es interesante señalar cómo muestra la composición estatal-privada en un caso y en el otro, y que hay que complementarlo con esta otra. Recuerden, son 131 instituciones, pero las instituciones en muchos casos tienen más de una sede, y esto se ve en el siguiente gráfico. En lugar de 131, acá tenemos 181 sedes, en los cuales se desempeña la actividad universitaria, y es muy significativo mirar geográficamente que fuertemente están concentradas en Cava y en Buenos Aires. Y hablar de Buenos Aires implica hablar fundamentalmente de lo que es el ámbito del AMBA, no mucho más allá, en el ámbito privado. O sea, las universidades privadas están centralmente ubicadas en la ciudad de Buenos Aires y algo en el Gran Buenos Aires. Tienen 91 sedes abiertas, contra 90 sedes que tienen las universidades estatales, sean financiadas por el Estado Nacional o por los estados provinciales. Hay algunos casos en los cuales hay mayor, fuera de Cava y de Buenos Aires, hay mayor número de sedes privadas que de sedes estatales. Es el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, pero también es el caso de Corrientes, es el caso de Jujuy, y no recuerdo, en el caso de Mendoza, por ejemplo. Una fuerte penetración de sedes de enseñanza privada, universitarias o institutos de educación superior. Vamos a seguir a ver por acá. Bueno, acá lo que hice es armar una serie larga
lo pensé, digo, ¿servirá o no servirá? Para ver cuánto mide la población estudiantil de educación superior en relación a la población total. Porque uno más o menos podría imaginar que es una tendencia creciente. No sabe exactamente cómo es la forma de la curva, pero es esperable que sea una tendencia creciente tal cual lo muestra esto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré datos de 1915 en adelante y lo agrupé no por periodos caprichosos, sino por periodos en los cuales los valores que ustedes ven ahí son parecidos a la mediana o son parecidos a la moda. Son figuras estadísticas, para ver si son o no representativos. Entonces los cortes de año que hice me dicen que dentro de cada corte de año, los números de cada uno de los años que componen ese corte son más o menos parecidos. Entonces, excepto el primero, 2015, porque en 1915, porque los primeros 2 años prácticamente este indicador era muy, muy bajo. Y recuerden, además prácticamente no había universidades en aquella época. Creo que había 4 o 5 en 1915, no recuerdo bien. Bueno, pero lo que muestra esto es la relación de la población estudiantil universitaria respecto de la población total. Y para el último periodo, 2003-2019, que es más o menos homogéneo, porque 20 y 21 no hay datos definitivos, como consecuencia de algunas cosas que se perdieron en pandemia, el último año lo que dice 100 habitantes en la República Argentina. Es un número relativamente bajo en comparación con algunos otros países de América Latina, mucho más bajo con respecto a la realidad de los países centrales, pero es un número nada más. Después hay que mirar la calidad, la ubicación geográfica, las características, si es privada, si es pública, etc. Para esto armé ese texto, 2 siglos de economía argentina, de Orlando Ferrer, que es un liberalote, pero que ha tenido la inteligencia en un momento de construir un mapa estadístico fantástico, en general bastante poco utilizado, donde recopiló cosas que si no se hubieran perdido. Y le agregué datos extraídos del último anuario publicado por la Secretaría de Políticas Universitarias, que refiere al año 2009, con lo cual estoy diciendo que no publicaron nada respecto ni del 2020 ni del 2021, y con fuente INDEC las series de población que me permitieron hacer la razón entre la población estudiantil versus la población total del país. Después pensé en hacerlo con respecto a determinada franja de edad, que también hubiese sido caprichoso, pero bueno, es un criterio. ¿Para qué lo hago? Bueno, con el criterio que se pueden buscar distintas puertas para intentar ver la evolución, el comportamiento, la inserción, las características, la naturaleza, cómo fue el desenvolvimiento cuántico y cualitativo de la vida universitaria en el país. Bueno, aquí hay un primer punteo de cosas que están ahí desarrolladas en 5 puntos. De las 61 universidades estatales, creo que lo dije hace un rato, 57 son del Estado Nacional, el resto son provinciales. Entre las 57 del Estado Nacional es interesante ver esto. Desde 2008 en adelante se crearon 16. Entonces, cuando uno habla de una caída en términos reales del presupuesto asignado, transferido a las universidades nacionales, debe tener en cuenta también que hay nuevas universidades, con lo cual si lo mide en términos per cápita de estudiantes o en cargos docentes, etc., la caída es, tal como lo dije, peor. Bueno, entre esto también una cosa interesante a señalar, por la fuerte concentración del giro de los recursos en función del tamaño de las universidades, cosa que mencionaba, no me acuerdo si Esteban hace un rato. Ese puñado de universidades, Buenos Aires, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Litoral, Nordeste, Tucumán, Rosario y UTN, más o menos explican entre el 56 y el 60% según los años, en ese rango de tiempo de las transferencias hechas a las universidades nacionales. Ahí pongo que el 80% en promedio de las transferencias se destina al pago de remuneraciones de docentes, no docentes y personal superior, y cuando pongo que hay sensibles diferencias entre las universidades, estoy hablando de un caso del 37% y en otro caso el 97%. Me refiero a las transferencias que se giran con independencia de si esas universidades cuentan o no cuentan con recursos de otra fuente, que puede ser donaciones, propio producido, etcétera, etcétera. Que
que es lo que termino planteando ahí en el último punto. Acá sigo con el punteo, pero un punteo acompañado de un cuadro. Este cuadro está sacado del anuario 2019, sí, publicado en el 2020, pero con respecto a datos del 2019, referido a la cantidad de estudiantes, a los nuevos inscriptos en ese año y a los egresados ese año. Y aquí aparece eso, algo de la relación o de las diferencias entre la privada y la pública. Después, si quieren, analicen tranquilo el cuadro. Yo no me voy a detener mucho en mirar, en subrayar algunos datos, salvo el punteo que hago al costado, que me parece que uno puede arrancar por ahí describiendo o intentando describir este cuadro. Primero, que el 80% de la población estudiantil de grado cursa en instituciones estatales, pero cuando uno va a los egresados, encuentra, a egresadas y egresados, ve que en realidad el 65% de los egresados lo fueron de entidades estatales, con lo cual lo que está diciendo es que hay una mayor proporción de egresados versus estudiantes o versus nuevos inscriptos en los institutos privados, cosa que como número no explica nada, que en todo caso hay razones que permitirían entrar en esto. Yo no me animo a definir una hipótesis, aunque tengo algunas ideas al respecto. En el caso de posgrado, fíjense que la participación de las privadas es mayor que la de la pública. Las públicas bajan del 80 al 73 en materias de estudiantes. Y también hay un cambio en el tema de los egresados. O sea que no solamente en las privadas se terminan más rápido en cursos de grado, de pregrado o grado, sino que también terminan más rápido en cursos de posgrado. Una cuestión interesante es la que figura en tercer lugar, le podría haber puesto número. La tasa de retención de estudiantes respecto de los nuevos inscriptos del 2018 fue 62% en la estatal y 59% en la privada. Y esto, fuera de este año, fuera del 2018, estuve mirando 5 anuarios para atrás, tiene más o menos el mismo comportamiento, aunque cambien los guarismos. La tasa de retención es mayor en la universidad estatal que en las instituciones de educación superior estatales que en las privadas. Después hay una cosa que sí me parece interesante de discutir en función de algunas cosas que planteaban Enrique y Esteban, que es en cuánto tiempo se termina una carrera. En la estatal, datos del 2019 que son datos relativamente estructurales porque se repiten unos años atrás, en 5, 6 o 7 años atrás. Esta información dice que aproximadamente un cuarto de los estudiantes y de las estudiantes terminan en tiempo teórico de la carrera en el caso de las estatales. En cambio, la privada, esto es muy superior, que hay un 42% de estudiantes que terminan más o menos en los plazos construidos o pertenecientes o vinculados a la currícula de cada una de las carreras. Después hay diferencias según las carreras, en las cuales tampoco me voy a meter porque me parece un trabajo más fino, es nada más que es una invitación a pensar en estas expresiones, en estas formas de expresión. Y el último punteo que hago es que la tendencia en materia de género muestra una mayor participación de mujeres y de varones en cursantes y egresados y egresadas. Eso se viene dando desde hace un tiempo, se viene agudizando sensiblemente. Creo recordar que excepto en 2 carreras, una en ciencias agrarias y otra ingeniería civil, en general las tendencias es que la población estudiantil y los egresos está fundamentalmente asociado a mujeres y no a varones. Y hay una cuestión, un fenómeno especial en algunos casos de medicina de las áreas de salud, en las cuales en forma creciente son muchos más mujeres que los varones quienes se gradúan. Me parece que observarlo cuando veamos el tema de la cuestión de género, me voy a detener un poco más sobre esta estadística, porque me pareció muy interesante todo ese viraje que uno sabe que existe, pero nunca me había puesto a mirarlo en concreto respecto de las implicancias. Bueno. Después, una de las informaciones que trae los anuarios es una descomposición por región de la presencia de la educación superior y por rama de la enseñanza. En el caso regional,
yo lo que hice es armar un cuadro que es este, que de alguna manera sintetiza el año 2019, y lo que muestra es para cada una de las 7 regiones en las que está clasificada por el Ministerio de Educación, la estructura o la oferta, como dicen los mercantilistas universitarias, tanto en lo estatal y lo privado, cuántos o cuántas estudiantes hay en pregrado y grado, cuánto en posgrado y qué relación hay con respecto a los totales. El cuadrito en la parte derecha lo que tiene es un porcentaje, por ejemplo, de las estudiantes o los estudiantes de grado o de pregrado respecto del total de la bonaerense, incluyendo tanto la estatal como la privada. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, que en materia de pregrado y grado, de cada 100 estudiantes del sistema universitario o de educación superior, 89 asisten a las estatales y 11 asisten a las privadas. Como verán, hay algunos cambios de tendencia importantes, si no tendencia, por lo menos proporciones. El caso del centro y el caso de Nuevo Cuyo, un poco más la metropolitana también, que es fundamentalmente AMBA, la metropolitana, la zona metropolitana, expresan números mayores de la participación en grado y pregrado de la educación privada. Cuando se habla de centro, se habla de 3 provincias, se habla de Córdoba, de Santa Fe y Entre Ríos. Cuando se habla de Nuevo Cuyo, de Mendoza, San Juan, incluye San Luis, si mal no recuerdo. Después vamos a mirar la composición de cada una de las zonas, porque estas clasificaciones son diferentes de las usualmente utilizadas para otros fines. Este cuadro me parece que también es interesante como puerta de entrada para las respuestas o para el porqué de estas tendencias y cómo hay, no de esta tendencia, sino de esta foto 2019, y ver cómo fueron las tendencias, cómo fueron los cambios en un periodo relativamente corto. Sí, también de aquí se saca la relevancia que tiene desde el punto de vista de la población universitaria en cada una de las regiones en las cuales está clasificada la información, donde está fuertemente concentrada en la zona metropolitana. Estamos hablando de la zona del AMBA. De los 2.187.000 de pregrado y grado, 875.000 están ubicados en la zona metropolitana. Es mucho menor la proporción en materia de cursos de posgrado, pero eso en todo caso obliga a mirar qué es lo que pasa en el caso de la bonaerense y otras provincias por el traslado de estudiantes en búsquedas de esto. No hice, porque no tuve tiempo, pero me parece que también es interesante señalar la presencia de estudiantes de otros países, que fundamentalmente están explicados por minorías peruanas, por minorías brasileñas y por minorías colombianas. Creo que ahí se termina todo. O sea, de las estudiantes y los estudiantes extranjeros, las primeras minorías en ese orden son así. Yo pensé que eran los brasileños, pero no. En el caso de brasileños y brasileñas, fundamentalmente están asociados a las ramas de salud. En cambio, en el caso de peruanos y peruanas, están asociados a sociales, a salud y exactas. También es un tema que no lo abordé, pero es una puertita interesante para ver, porque lo que no tenemos es cuánta gente argentina estudia en el exterior. Tenemos como información, como turismo receptivo casi, la gente fundamentalmente de América Latina que está viviendo en el país y cursando algunas de estas carreras. Esta otra información, bueno, marca también tendencias 2010-2019, está trabajado como un número índice, es decir, todas arrancan en el año 2010 desde la posición 100 y cada uno va caminando a distinta velocidad. ¿Qué muestra esto? Bueno, que las 3 series tienen una tendencia creciente, o sea, tanto el número de estudiantes como nuevos inscriptos, como egresados y egresadas. La población estudiantil más o menos crece al ritmo de la población, que es lo que vimos en un cuadro anterior, manteniendo esa proporción de 4% respecto de la población, un poco más del 4%.
En el caso de los egresos, de las egresadas y egresados, hay un par de mesetas, ¿no? 2011-2012, que fue parte del rebote y crisis, de las crisis hipotecarias, eso tuvo un enorme efecto desde el punto de vista económico, y también en el caso de las universidades, en los egresos por deserción, y la otra gran meseta es el gobierno de Macri. Ahí se notan fuertemente, a finales del 2015, a 2017, después crece suavemente, pero lo hace por debajo de los nuevos inscriptos. Sí se ve un punto de inflexión en el año 2015 en los nuevos inscriptos, la línea roja o bordó, no sé de qué color la ven, donde hay una vuelta al crecimiento de las inscripciones, pero que de ninguna manera está acompañado por egresadas y egresados que tuvieron otro comportamiento. Esto, ¿para qué invita? Perdón, Sí, Sergio. sí, Ahí, si uno ve 2010, más o menos 2014, 2015, sí. que estamos hablando de egresados, y esto es una pregunta, porque la verdad que el dato no lo tengo. ¿Habrá tenido influencia todos los programas de incentivos para los estudiantes para que culminen sus carreras, en el caso, por ejemplo, de ingeniería y otras carreras de las aplicadas y las ciencias básicas? Hubo muchas becas, la beca San Martín y varias etcétera más. Supongo, no sé, no lo sé el dato, no lo tengo. Yo tampoco lo tengo, pero es altamente probable que hayan tenido alguna influencia, porque recuerdo que se crearon programas especiales para las exactas y para las humanas, y hubo mucho de eso, para esto que vos planteás. Ya te digo, es una puerta, podemos abrirla y ver lo que hay ahí adentro y explicar esto. Pero sí llama la atención lo errático del comportamiento de las tres series, ¿no? Como la de las egresadas y egresados creció a un ritmo muy superior hasta que arranca con la meseta del gobierno de Macri, seguramente, entre otras cosas, apoyados por este conjunto de programas. Yo creo haber comentado, sí, no creo, lo comenté porque en una de los encuentros mostré un facsímil de la forma en que se presentaban hasta el 2015 la información que contenía las órdenes de pago a las universidades nacionales, y creo sí haberles compartido también la respuesta que me dieron de un lugar donde las pedí. Me dijeron que ahí la respuesta del correo que recibí es que durante el gobierno de Macri se decidió que esa información no era importante para el público y que solamente tenía acceso cada gobierno de universidad a eso. Bueno, no contesté a eso porque pareció un disparate, además no sé ni cuál es el rango de la persona que me lo dijo, pero utilizar el argumento de que en ese momento el gobierno le pareció que no era importante y dejar de hacerlo, y que nadie lo haya reclamado después, porque tampoco hay un reclamo fuerte para que esa información pública efectivamente sea publicada, permitiría, entre otras cosas, ver tu pregunta o tu inferencia. ¿Por qué? Porque lo que recuerdo es que las órdenes de pago con destino a las becas especiales venían en una cuenta aparte, diferente del resto de las partidas. Y decían claramente el programa al cual pertenecían. Si eran, por ejemplo, ProUM, en el caso de Humanidades, bueno, estaban afectados inclusive a cada uno de los periodos, las ramas, los proyectos. Si quieren después... Otra preguntita. Eh, Vos analizaste el anuario del año 2017 con respecto del año 2019. Sí. Y yo también los leí a los dos, yo lo usé para un trabajo al anuario del 2017 y no lo pude hacer compatible con el año 2019 porque las variables las modificaron. Entonces, Sí, si vos querés hacer un seguimiento, no lo podés imposible. hacer. Así es. Ah, ¿te pareció lo mismo? Porque a mí No, no, yo no, no, quise no, hacer un no solamente comparativo. ahí. Ah, Hay está cosas bien. que es imposible de ser construidas a largo plazo porque cambian los criterios, la metodología, la frecuencia de publicación, los rangos. O sea, metodológicamente igual a cero. Cualquier estadístico diría, como no son series homogéneas, no se puede hacer nada. Y tienen razón, ¿no? Tendrían razón en ese sentido. Ese es el otro problema, porque la posibilidad de interpretar el comportamiento de determinado tipo de series
requiere saber si hubo algún cambio en la metodología de construcción. De lo contrario, uno se estrella contra la pared, porque estaría concluyendo sobre, bueno, sobre objetos diferentes, ¿no? Sobre objetos construidos de manera diferente. Bueno, aquí tengo otra puerta, que es también para el anuario del 2019, es posible armar en forma agregada, ¿no?, una participación del número de estudiantes por rama. La forma de la construcción de las ramas obedece a un criterio que puede ser cuestionable, pero para que se sepa qué se dice cuando se habla de cada una de las ramas, puse esa leyenda al final. Según esto, hay 5 ramas y una inclasificable que es sin rama. Ciencias sociales, aplicadas, humanas, de la salud y básicas. No sé si alcanzan a leer o quieren que las lea, que son cada una. Está muy chiquito. Se lee. No, Se lee, sí. se lee. Dentro de las sociales hay una mezcla de cuestiones. Me sorprendió para bien que dentro de las sociales esté economía. Sí. Administración tengo un poco de dudas, pero tampoco está mal. También me llamó la atención que se las considere solo aplicadas a la lista que se incluye dentro de ellas y no a otras que también pueden llegar a ser consideradas aplicadas. O sea, la clasificación es una clasificación de naturaleza conceptual heterogénea, ¿no? Bien. Bueno, y lo que muestra esta información es la preeminencia de la participación estatal o privada. Me refiero a la cantidad de estudiantes que hay en cada uno de los grupos o ramas. Después esto se abre, porque se puede abrir por carrera. Y entonces ahí también tenemos algunos problemas, similares a lo que plantea Esteban, porque hay carreras nuevas, o hay carreras que cambiaron de nombre, o hay carreras que se fusionaron a lo largo del tiempo, entonces es imposible construir un único comportamiento, o hay carreras que se abrieron en 2, por ejemplo, o en 3. Entonces el seguimiento de cada uno de los números también se hace medio dificultoso. Esta agrupación, este tipo de agregado que aparece en el gráfico, permite sortear algunas de esas dificultades, pero uno no sabe exactamente qué es lo que hay allí dentro. Está claro que el 79% de las y los estudiantes están en la órbita de entidades estatales y el 21% en la órbita privada. En todos los casos de los grupos de ciencias, la estatal es más importante que la privada, tal como ahí lo ven. No es idéntico esto en algunas carreras, pero también yo no me animé a ponerlos por el tema de la homogeneidad de la serie a la que hacía referencia hace un rato. Bueno, ahora esta otra. Esta información que también es complementaria de la anterior, en lugar de mostrar los estudiantes, muestran número de carreras disponibles. Son consideradas carreras las que tienen asignado no solamente un decreto de creación aprobada en la currícula, etcétera, sino aquellas que son complementarias a manera de taller o similar, que no son estrictamente materias como tales, y que se incluyen dentro de las carreras. Acá hay, por eso, el nombre de carreras también tómenlo con pinzas, porque el nombre de carreras es un nombre demasiado presuntuoso, porque hay una mezcla de cosas en la estadística tal cual se construyó. A uno le llama la atención, ¿no?, que haya 12.000 carreras. Podría uno decir que en realidad hay un número de carreras inferior, porque algunas son asimilables unas respecto de otras. Lo que sí aquí hay es una diferencia importante entre la oferta tal como aparece en las estadísticas, ¿no? Yo le pongo las comillas, ¿no? La oferta estatal versus la oferta privada. Sí observarán que hay una preeminencia en el caso de las privadas
en aquello que se considera las ciencias sociales, donde en general la infraestructura necesaria para desenvolver la cursada es relativamente más barata que otros tipos de áreas disciplinares o áreas científicas. En cambio, en el caso de las estatales, la cantidad de carreras es significativamente importante en el caso de las aplicadas, también las sociales. Pero, por ejemplo, en las ciencias básicas hay solo 76 carreras en el caso de las privadas, y en cambio hay 570 en el caso de las estatales. En general, todo el proceso de construcción y aparición de las nuevas carreras y las universidades privadas ha tenido como tendencia, no quiere decir que sea definitivo, ha tenido como tendencia a privilegiar las carreras relativamente baratas, donde no había que hacer inversión en equipamiento. Eso es un rasgo común. No me animaría a decir que es una característica que se ha mantenido en el tiempo para el conjunto de las entidades privadas, porque me parece que ha habido algunos cambios que habría que mirar con detenimiento, obviamente también dependiendo del costo del precio de la matrícula y de la fuente de financiamiento. No sé si alguien tuvo la oportunidad de recorrer físicamente la Universidad de San Andrés en el Gran Buenos Aires. Les llama la atención que cada una de los pabellones lleva el nombre de un patrocinador, entre las que está Malita de Fortabat, ¿no? Entonces cada una de los pabellones en los que funcionan determinadas aulas, carreras o dependencias tiene el nombre de la o del patrocinador, que son más o menos similares conceptualmente a lo que acabo de nombrar. Y esto también es otra para detenerse. Acá pongo 3 cosas. La primera, de la arriba de todo, es cómo se componen los planteles en todos los tipos de escalafón en las universidades nacionales. Esto se refiere exclusivamente a las universidades nacionales, porque la información sobre las privadas no hay, o no recopila, o las recopila parcialmente la Secretaría de Políticas Universitarias, a pesar de que, recuerden, cuando yo leí en contextual la Ley de Educación Superior, tiene como ámbito de actuación la totalidad del mundo de educación superior, tanto la estatal como la privada, dentro de la estatal, la nacional o las provinciales, no como responsable del financiamiento, solamente reducido al tema o al área de las estatales nacionales, pero sí supervisión y sobre todo la construcción de algún régimen informativo que parecería no estar funcionando, porque la SPU no tiene nada de esto disponible y por eso publica esto con esta limitación. Vuelvo, el cuadrito de arriba es la composición de los planteles de las universidades nacionales para el 2020, dividido en cargos y en personas, porque fundamentalmente en el caso docente, y mucho más preuniversitario, ¿no? Docente preuniversitario, hay un número de cargos superior al número de personas, porque se tiene 1, 2, 3 o hasta 4 cargos. Estos son los promedios que figuran ahí, resultantes de la información que tenemos en el 2020. Reitero, se trata en una columna de los cargos y en otra columna de las personas. Entonces lo que hice en los 2 cuadros que están abajo es tomar solamente el caso de los cargos docentes, que tal como ahí figura, son 202.723. Estos 202.723 tienen esta clasificación, en principio con la dedicación, exclusiva, semisimple y otras. Dentro de otras están las horas cátedra, por ejemplo. Por eso están clasificadas y están agrupadas junto a otro tipo de casos. La situación no es muy diferente al paisaje que tenía hace 20 años que tenían 20 años las universidades nacionales, a pesar de que hay algunas heterogeneidades entre cada una de las universidades, ¿no? En las más grandes, en las universidades más grandes, es mucho más populosa la población de cargos simples. En
para apoyar el funcionamiento de las universidades más chicas, en general se ha tendido a disponer de mayor presupuesto para la creación de cargos al menos semi, y donde la presencia de las simples son de menor proporción que en los casos de las universidades nacionales, de las universidades más grandes. Ese número que, que figura desde el punto de vista de los cargos, que es el 68%, es un número más o menos parecido, reitero, al que yo recuerdo haber trabajado hace algo más de 20 años. Me estoy refiriendo al año 2001, donde había información accesible que permitía llegar más o menos a este tipo de lectura. Y otra cosa de interés también que me pareció interesante señalar es qué pasa, o en todo caso, cómo se componen esos cargos, o qué cargos en realidad pertenecen a personas, a su vez están potenciados como consecuencia, están potenciados no desde el punto de vista salarial, sino que están potenciados desde el punto de vista de la preparación, ante la presencia de la graduación de esas personas con alguno de esos 3 niveles que ahí se plantean, ¿no? Doctorado, maestría, especialidad. Bueno, lo que se nota es una baja cantidad de cargos que tiene doctorados, nada más que el 8,7%. No es un dato, o mejor dicho, es una fotografía del año 2019, perdón, del año 2020, pero esta fotografía atrás es la existencia de un guarismo de inferior jerarquía que la que muestra el 2020, con lo cual sigue planteando. Ahora, sigue planteando lo siguiente, que el número de personas que se desempeñan con cargo docente, en muy baja escala, tienen posgrados, y de los posgrados que tienen se elige el doctorado, fundamentalmente, me imagino que por una especulación de desarrollo de la carrera docente. Por eso tiene tan baja participación las maestrías y la especialidad en los cargos. Otra explicación yo no la encuentro, tampoco me animaría a decir que es una hipótesis firme ni documentada. Disculpa, Sergio, pero en Sí. ese caso, por lo menos desde el 2010 para acá, hay que contemplar que los doctorados han sido fuertemente financiados, digamos, por becas. Había cierta, bueno, digo, es obvio, no estoy diciendo nada que todos no conozcamos, pero Sí. por lo menos CONICET fue trasladando, y las propias universidades fueron trasladando las becas de maestría que antes existían para doctorado y postdoctorado, y también se ha fortalecido mucho la red de colaboración regional en ese sentido. Entonces, bueno, para mí me parece como natural en la medida en que el dinero está orientado a los doctorados, que eso también influye mucho. Por supuesto que no quita lo que vos decís, por qué las personas hacen doctorado y no maestría. No Sí. solamente porque hay recursos, sino porque es una especulación vinculada a la carrera docente. Bueno, vos sabés que yo mandé un correo para preguntar, porque trabajar este número por cargos me parece medio inconsistente, porque en realidad los doctorados se refieren a personas, no a cargos. Para ver si estaba la información de cargos, perdón, si estaba la información de posgrados por persona y no por cargos. Bueno, me contestaron que lo iban a averiguar, no sé si existe o no existe el dato. Me imagino que existe, porque en base a ese dato se hace la liquidación de salarios, ¿no? Con lo cual me imagino que en algún rincón debe estar. Quiero volver... Perdón, Sergio, me olvidaron un Sí, dato complementario, que sí, hay universidades, por lo menos Córdoba y San Luis, ya no cobran la inscripción y el mantenimiento de los estudiantes que son parte de la universidad. Entonces digo, entre hacer un esfuerzo por la maestría y el doctorado, también yo supongo que mucha gente se vuelca directamente al trayecto doctoral. bueno, ese es muy Por buen la dato. gratuidad. Me parece que es muy buen dato. sí, no, ahí lo... Sí, ¿qué decías, Enrique? Sí. Mirá, me surge viendo, me parece significativo que el porcentaje de sin posgrado, ¿no? Sí. Y yo creo que esto también tiene que ver con la política
que tienen las universidades en general con los posgrados. Yo no me animo a decir de que está directamente vinculado al tema de que, bueno, no son gratis los posgrados. Pienso que tiene que tener una incidencia importante, pero también deben haber otros aspectos cualitativos que lleven a que, bueno, el 85% de los docentes no tienen posgrado, con la ampliación de, digamos, de posibilidades que se dieron o se están dando en los últimos años, ¿no? Entonces ahí hay como un nudo interesante, o como decís vos, una puerta para mirarlo, nada más. Bueno, a lo cual me engancho con eso y planteo esto. Me imagino, por la experiencia que tengo en el caso de la Universidad Nacional de Rosario, pero no conozco los otros casos, en el caso de la Universidad Nacional de Rosario, los posgrados están provistos por entidades que no son la universidad. O sea, son administrados por asociaciones civiles, por fundaciones o por la propia fundación de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué significa esto? Que por una parte la recaudación está por fuera del presupuesto, porque ya no pertenece al propio producido. San Pero Luis también hay es otro igual. tema. San Luis es igual con fundaciones. Pero, a ver, ¿vos estás seguro? Lo digo, cuando me mandaron la papelería para la administración, me pidieron que haga la factura a nombre de la Universidad de San Luis, Sí. no de ninguna fundación. Pero después esa plata puede haber cambiado ahora, pero en la universidad la plata entra por la fundación, porque hay un porcentaje que va a las facultades, ¿no? Bueno, Pero, ese mundo del propio producido, sea formalmente dentro del marco presupuestario administrado por la universidad o por las entidades privadas, que son asociaciones civiles o fundaciones, me parece otro gran capítulo de esta cuestión. Sobre todo, no solamente por el tema de la administración financiera, sino por otra cuestión, que seguramente será diferente para cada universidad. Si para acceder a un cargo de grado se supone que tiene que sustanciarse un concurso, la pregunta es, ¿cómo se accede a un cargo de posgrado en las universidades nacionales? ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto? ¿Hay concursos? ¿Hay dedo? Claro. No, hay, digamos, en general, me animo a decir, no está planteado como una carrera, no está abierto, yo diría, ¿no? Y en realidad se transforman en, no sé si es la expresión correcta, son nichos, digamos, cátedras, puede ser equipos de investigación, arman, porque además tiene el financiamiento y demás, ¿no? Estimo que es eso. Sé que es Esas políticamente incorrecto. ¿Cómo? son las opacidades de las que habla Bueno. Aldo. En nuestra facultad no existe la carrera de posgrado y la organizan grupos de investigadores con mucha experiencia. Bueno, en el caso de, tenemos, por ejemplo, el caso de Quique, que armó la especialización, y tenemos el caso del doctorado en educación, que también es un grupo muy polenta, pero que no están dentro de una carrera de posgrado. Es decir, dan en el grado y también en el posgrado. Pero bueno, son parte, conforman los comités académicos, los equipos docentes, pero no existe una carrera en sí. Por eso digo, comparto con Aldo de las opacidades que tiene la universidad. Y bueno, y el tema de Quique es el 3% se queda la fundación. Claro. Una pregunta. Yo creía al menos que no hay el cargo de posgrado como
en la planta. No hay. No hay. No sé si, por lo menos creo que en Rosario no, y no sé si lo hay en otro lugar. Perdón, me parece que en el Centro de Estudios Avanzados por lo menos se rendían cargos, por lo menos en el Centro de Estudios Avanzados de Córdoba se rendían cargos para poder dar. De hecho, conozco algunas personas que eventualmente concursaron. Lo que sí puedo asegurar es que tampoco les vi las planillas de dinero, digamos, no sé cuánto cobran ni si es significativo. Perdón, yo a Emilio no escucho muy bien. Digo, un comentario en línea de lo que dice Emilio. Hay algunas particularidades, y es lo que él dice en Córdoba, que ese centro hay el IFAP, el Instituto de Formación, Investigación y Administración Pública, que hay cargos que tienen que ver con posgrado, ¿no? Pero es, yo diría, lo atípico. Yo creo que esto que está planteando Sergio nos muestra, digamos, una gran contradicción, ¿no? Qué ajeno que está al presupuesto público universitario los posgrados, y qué importantes son los posgrados al momento de los docentes hacer la carrera docente, valga la redundancia, porque muchas veces el ascender, no muchas veces, en general está vinculado con eso, ¿no? Y eso no es una política explícita a resolver. Se ha dejado librado, yo diría, a la oferta y la demanda, lamentablemente. Uno podría decir suavemente que el estado de situación de la realidad de los posgrados deriva de una situación inercial en la que era políticamente incorrecto meterse en la crítica porque hay buena parte de la comunidad metida en esto. Pero me parece que sería un buen tema para discutir, ¿no? Que tiene que ver con la educación superior, que tiene que ver con la carrera docente, que tiene que ver con el presupuesto, y bueno, con esto, ¿no? Con la preocupación por la opacidad que tiene en general todo. Son los clubes de amigos. Sergio, yo te comento que si generás la carrera de posgrado, tenés que tener el presupuesto para eso. Claro, entonces, exactamente. A lo que plantea aquí, que la oferta y la demanda, podríamos decir, voy a utilizar un término horrible, el honorario que cobra el docente de posgrado no se lo paga la universidad. Lo paga el docente que lo hace. Es decir, a ver, voy a hacer el planteo al revés. Generalmente el empleador capacita al empleado. En este caso es el empleado que se tiene que capacitar para poder aspirar a ascender en una carrera docente. Y a su vez, con un presupuesto acotado que tiene la universidad, esta de la oferta y la demanda, la constitución de grupos que con buena intención y con excelente formación académica llevan adelante los posgrados, que son generalmente pagos, y bueno, la universidad se saca un problema de encima. Los posgrados los tienen, están habilitados por CONIAU, y muchos etcétera. Les vuelvo a insistir y lo coloco de ejemplo horrible lo que estoy haciendo aquí, que Quique tiene una especialización y no es gratuita, no es rentada. Y los docentes no son rentados, es decir, rompe con la inercia de la mercantilización del sistema educativo de posgrado. Perdón, bueno, Quique, porque lo involucro a usted. No. Un dato para agregar que me parece que puede ser interesante. En Ingeniería de Rosario, desde hace ya muchos años, logramos que los posgrados que se dictan en la facultad son gratuitos para todos los docentes de la facultad. Bueno, dejé a propósito este último cuadrito porque es para entrar en otra dimensión, en una segunda pantalla. Bien. ¿Cuál es? El de la discusión de los posgrados, porque discutir el financiamiento de
de la universidad, implica de alguna manera volver al principio de lo que dije en el primer encuentro o en el segundo encuentro, cuando conté algunas cuestiones de la mecánica presupuestaria, de la técnica presupuestaria, y de un principio base de presupuesto público, que es que siempre se arranca por las necesidades. Primero hay que identificar las necesidades, esas necesidades pueden traducirse en términos monetarios a partidas para este año, para el año que viene o para el otro, y a partir de eso discutir los recursos que hacen posible cubrir total o parcialmente esas necesidades en una sola instancia o en etapas sucesivas. Me parece que el tema de los posgrados hay que meterlo desde esa perspectiva. Hay una realidad fruto de lo que fue el comportamiento inercial de la vuelta, fundamentalmente de la vuelta, de cómo fue la vuelta de la democracia en el 84, pero con especial énfasis a partir de la transformación de la universidad a partir de los años 90, que todos vivimos, el nuevo papel de la carrera docente y todo lo que esto implicó, y el nuevo rol, o en todo caso, no un nuevo rol, sino la aparición masiva de posgrados organizados como se pudo y como se quiso y como dio lugar la historia de cada una de las universidades nacionales. Me parece que discutir el financiamiento de las universidades nacionales requiere también incorporar como capítulo el tema de los posgrados con todo lo que esto implica, ¿no? Si tiene o no que haber procesos de concurso para acceder a los cargos de posgrado, cuáles son las fuentes de financiamiento para atender el funcionamiento de los cursos de posgrado, si parte del financiamiento tiene que ser a cargo del interesado o la interesada, que es el docente, en función de lo que planteó, creo, Enrique hace un rato, esta inversión de la carga, donde en realidad en lugar de que el empleador forme la fuerza de trabajo, es la fuerza de trabajo la que tiene que pagarse el instituto de la formación, etc. Me parece que habría que sería bueno meter esto también en la discusión. No porque sea de sencilla resolución, me parece que esto requiere un proceso de transición y que obviamente daña intereses, porque hay, reitero, hay como una inercia. Todos nos parece que tal como se armaron las cosas es normal y no hay otro camino posible. Por eso, entre las cosas que yo me voy a plantear, todavía estoy recopilando algunas fuentes para el próximo encuentro, es algunas comparaciones con otro tipo de universidades para ver cómo funciona esta cuestión. Bueno, yo no quiero avanzar mucho más porque si no me va a llevar mucho tiempo. Quiero cortar acá con mi exposición, pero bueno, no sé si quedan temas pendientes. Sergio, me parece, Sí, sugerencia, como sí. cuando vos hablaste al inicio, en la sala había personas que no se habían incorporado. Ah, sí. Sería bueno refrescar eso y sobre todo, ya estando todos, vos hiciste un planteo de las inquietudes, pero también planteaste algo que yo creo que es interesante, digamos, es de interés para los participantes, que es el tema de la evaluación, ¿no? Que vos hiciste como alguna mención de la cuestión colectiva y no hubo Sí, al respecto ningún comentario. sí. Digo, A lo mejor hay susto, no sé. claro, no, el frío, el No, no. frío. El frío, Acá, frío. pero bueno, no, era eso nada Sí, más. sí, dale, dale. Sí, para quienes no estaban, yo bueno, primero comenté una cosa. Enrique va a recibir un paquete que le mandé, porque tenía que mandar unos formularios, pero junto a eso mandé en un disco, todos los archivos digitalizados que forman parte de las lecturas recomendadas, que no son de lectura obligatoria, son simplemente elementos para, para tener en general sobre la problemática de este curso, pero también para ser utilizado en la evaluación final. Y en la evaluación yo planteaba que, me imagino, para salir un poco del formato tradicional de los cursos, dado el tema del cual se trata, que mi invitación es para que la evaluación final tenga como dos dimensiones o dos aspectos. Una individual, que obviamente es inevitable, porque cada uno quiere llevarse su nota, pero la otra colectiva, para que esto sirva para la construcción de un modelo de recomendaciones, de un manual, de un texto, de un llamamiento o de lo que fuera, en términos de la administración presupuestaria. Entonces la invitación es esto, ¿no? No sé si alguien tenía pensado algún tema de interés para su evaluación final, o si quiere proponer que este colectivo, como parte de la evaluación final individual, sepamos o podamos construir algo que sirva no solamente a quienes participan de esto, sino a quienes estén interesados en la búsqueda de la problemática vinculada con el presupuesto, el financiamiento de las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es un poco el llamado, lo hago en forma
sintética, ¿no? Gracias, Enrique. Yo, si me permiten, como a modo de comentario y pregunta. Justamente hoy me lo estaba preguntando, pero no porque, digo, al final uno se preocupa mucho por el tema de las evaluaciones, pero me parece que no es tampoco lo... Por supuesto sí ser evaluado, pero no es lo que más me inquieta. De todas maneras la pregunta me surgió hoy, como decir, bueno, ¿qué puedo pensar yo? ¿De qué manera me puedo ir ordenando para pensar un tema? El aspecto de la evaluación individual, algo que me ha funcionado en algunas instancias, estando de los dos lados del proceso de posgrado, es la posibilidad de discutir inicialmente un resumen de manera colectiva. Es decir, plantear un título, plantear algunas palabras claves, un resumen de la temática de interés, para ver si más o menos uno puede orientar y recibir sugerencias, no solo bibliográficas, sino también quizás de datos para escarbarle al tema, ¿se entiende? Y respecto a la propuesta colectiva, yo sinceramente no sé en qué estarías pensando puntualmente como resultado de un proceso de redacción colectiva, pero sí me parece que es interesante dejarlo madurar. O sea, yo estoy de acuerdo, primero que nada, me parece que está bueno, pero dejarlo madurar en el sentido de uno apropiarse de algunas cuestiones en virtud del trabajo individual que tiene que redactar, y eventualmente, una vez terminado el proceso, el cierre, intentar hacer una construcción colectiva desde esos procesos de apropiación que se hicieron. No porque tenga que confluir todo en el mismo escrito, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí dar tiempo a la lectura, a la escritura y a madurar un poco para después hacer como una especie de meta, si se quiere, redacción, también con la posibilidad de que nos leamos entre nosotros. Digo, esto puede extender indefinidamente el curso, pero Sí. de nuevo, en personal a mí no me preocupa tener un crédito más y un crédito menos, y de hecho tampoco sé si voy a poder participar de todas las instancias. A mí lo que me interesa en todo caso es poder entrar en discusión. ¿Sí? Yo coincido, por eso el llamado es ese, a pensar, porque esto sí puede, y coincido con vos, esto puede extenderse mucho más allá del curso en la medida en que haya interesados en confluir, construir, aunque sea un dispositivo colectivo para discutir un poco más en profundidad todo lo que pusimos en este curso, lo que se puede agregar al curso, inclusive con el propósito de convidar a las entidades gremiales a las cuales todos estamos vinculados a que tomen este trabajo como parte de la rutina de seguimiento de aquello que es de interés, que es el tema del financiamiento de las universidades, ¿no? O sea, esto se puede disparar para cualquier lado y es legítimo, digamos, en función de la... Ahí Tati trae otro participante, que no lo teníamos en la lista de... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estoy media, no puedo participar mucho porque estoy acá con otro participante medio pequeño y se complica participar. Pero a mí me parece, está bueno lo que dice Emilio, de dejar madurar, terminar de ver los módulos, después viene un módulo de género que me reinteresa. Y en mi caso particular, yo me acerco desde la ignorancia total porque no tenía, digamos, más que algunas cuestiones del sentido común con respecto al financiamiento universitario, no conocía todas estas dimensiones ni el circuito mismo que hemos ido conversando y charlando en estas clases. Yo, como había contado en el segundo encuentro, me había acercado más desde un interés indagativo que era con respecto al trabajo docente, y esta dimensión del trabajo docente que tiene que ver con el presupuesto salarial me parecía que era ineludible. Y hay algo que vos habías dicho en algún momento que tenía que ver con una pregunta que me parecía que disparaba a distintas investigaciones, que tenía que ver por qué los docentes no les interesa saber acerca del presupuesto salarial o de los recursos económicos, como dijo Aldo en general. Y que eso estaba vinculado también a la pérdida de la calidad de la información, ¿no? Además de toda la trama burocrática, de esa apropiación privada de los datos públicos, las limitaciones propias del colectivo docente para poder, digamos, saber e interiorizarse en estos temas. Entonces, un poco de lo que vos venías diciendo, qué posibilidades hay, que
como grupo, podamos, no sé, hacer algún material, algo que se pueda acercar a los gremios y que se pueda abrir aunque sea la discusión. Capaz que ustedes ya tengan experiencia de haber hecho eso y bueno, a lo mejor se pueda replicar algún tipo de experiencia. Digo, como para empezar a romper esa opacidad que empieza por el mismo compañero docente. Sí, yo coincido, además va en línea también con lo que planteó Emilio hace un rato, ¿no? Así que queda abierto eso. Está bien, digo, pensando en la hora y para no Sí. excedernos, está bien lo que dice Emilio, pero yo agrego que por ahí sería bueno, porque yo hago esta reflexión. Este es el 4º encuentro, ¿no? O sea que nos quedan 2 encuentros. Y entiendo que es necesario la maduración porque es como uno se va acercando, van saliendo los temas. Pero sería bueno por ahí que de este encuentro aparezcan, a ver, interrogarnos y hacerle llegar a Sergio alguna inquietud, ya sea tanto quienes hemos hablado y quienes no han participado, pero no se han expresado. Porque porque esto nos puede ayudar, ¿no? A hacer un punteo y a lo mejor en algún momento en el próximo encuentro ponerlo en común, los títulos que salgan, y yo creo que por ahí puede haber algunos de los participantes que no tengamos muy claro cómo construirlo, pero al ver algunos ejemplos, algunas reflexiones de alguna compañero, entonces ahí es como que uno va hilvanando, no sé, se me ocurre. Y para ganar tiempo, cosa de que ya en el 5º encuentro podamos darle una vuelta de tuerca a esta idea, pero ya a lo mejor con la inquietud de 2 o 3 participantes que hayan dejado algunos títulos, ¿no? Se me ocurre. Sí, sí, acuerdo. Sin apuro, pero con ese horizonte. Sí. Bien. Bueno, no sé si todos están en la lista de correo que yo he mandado, o si hay alguno que no recibe correo electrónico. No, yo de lo que De los que están acá conozco, todos, ¿no? están todos los que están acá y están recibiendo también correo, personas que se inscribieron y que de alguna Que no manera, participaron. bueno, no participan, no están. Sí, sí, no, pero todos los que están acá en la sala reciben los correos, todo. Bueno, van a recibir por correo entonces varias cosas. Primero estos grafiquitos, estos cuadritos que armé para el encuentro de hoy. Segundo, la lista, no el acceso, porque después el acceso lo van a tener a través de la plataforma que le va a mencionar Enrique, pero la lista de los materiales que les sugiero tener ahí en la mesita de luz, ¿no? No es que se trate de lectura obligatoria, pero hay una mezcla de cuestiones que inclusive uno puede tener en la mesa de la crítica también, ¿no? Por la orientación que tienen, sobre la problemática de todo el curso. Y una tercera cosa que ahora me olvidé, que también que no se las había puesto, que es el encuentro de la última clase, que me olvidé pegárselo ahí para quien quiera repasarlo. Bueno, Enrique, no sé, si no hay ninguna otra pregunta, sugerencia, recomendación, crítica y queja. Bueno, está bien. Levantamos y seguimos en contacto. Levantamos y seguimos. Y tomen lo que le planteó Enrique. Usen el correo para plantear estas cosas, así yo las puedo sumar a las que aportaron hoy Esteban, Emilio, Aldo, Verónica y Enrique. Bueno, muy bien. Nos vemos en 15 días. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.